Ok, para esta semana tenemos el tema del músculo cardíaco y el músculo liso. Empezamos diciendo que el músculo cardíaco se comporta como un sinsitio funcional. Esto quiere decir que se va a contraer como que si fuese una sola célula. Esto ocurre gracias a unas estructuras denominadas discos intercalados que permiten que el potencial de membrana se desplace entre las células musculares. De modo que las membranas se fusionan y forman estas uniones comunicantes que van a permitir el desplazamiento del potencial de acción, perdón. Entonces, este músculo cardíaco es un músculo estriado. Igual que el músculo estriado esquelético, contiene filamentos de miosina y de actina que cuando se deslizan unos sobre los otros, entonces ocurre la contracción de ese músculo cardíaco. Entonces tenemos que hay dos sinsitios, un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. Quiere esto decir que todo el músculo auricular se va a contraer a la vez, por eso se dice que es un sinsitio funcional, y todo el músculo ventricular también se va a contraer a la vez, eh, producto de la despolarización de estas células especializadas. En medio de la aurícula y del ventrículo, por supuesto, tenemos un tejido fibroso que rodea las válvulas atrioventriculares. En este caso, el estímulo eléctrico no pasa directamente por ese tejido, sino que se origina en el sinsitio auricular y posteriormente el estímulo pasa a través de las de His hacia el sinsitio ventricular. Cuando esto ocurre, se despolarizan las membranas de las células musculares en el ventrículo y tenemos como resultado la contracción ventricular. Algo importante es que la contracción auricular ocurre unos segundos antes que la contracción ventricular, es decir, hay un retraso de milisegundos del ventrículo con respecto a la aurícula. Entonces tenemos tres tipos de músculo cardíaco: el músculo auricular, el músculo ventricular y un músculo muy especializado en la excitación y en la conducción de los impulsos eléctricos. Estas fibras musculares especializadas son las responsables de controlar el latido cardíaco. Esas descargas eléctricas son automáticas y sincronizadas y empezaron a despolarizarse estas fibras en el periodo embrionario. Cuando las fibras especializadas musculares dejan de despolarizarse, dejan de emitir esta descarga eléctrica, tendríamos una parada eléctrica del corazón y la muerte del animal. Normalmente, si se detiene el corazón, los animales mueren. Si se atiende a tiempo, una atención médica especializada, entonces podría provocarse que salga del paro cardíaco. Pero lo normal es que en una parada cardíaca el individuo, por supuesto, muera. Como comentábamos en la clase, en la imagen vemos un gráfico donde se compara en el eje vertical del gráfico el potencial de membrana en milivoltios contra el eje horizontal. Se está indicando el tiempo en milisegundos. Si empezamos en el número 0, por acá en la despolarización de las fibras musculares, lo que tendríamos es la apertura de los canales de sodio. Cuando se abren los canales de sodio, hay una entrada de gran cantidad de iones sodio, es decir, de cargas positivas, y aquí inicia la despolarización de la membrana. Posteriormente, se inicia la repolarización de la membrana, quiere decir que los canales de sodio se cierran y los canales de potasio se abren para que salga el potasio de la célula muscular, pero vean que acá tenemos la apertura de unos canales lentos de calcio. Esa apertura de los canales de calcio, que permite la entrada de calcio a la célula, provocaría esta pequeña meseta.
Recuerden que para que ocurra contracción muscular se requiere calcio. Entonces, otra vez, se abren los canales de sodio, inicia la despolarización, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, inicia la repolarización, se abren los canales lentos de calcio que provocan la meseta y obviamente la entrada de calcio, y posteriormente se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio. Esta salida de potasio provoca la repolarización de la membrana para volver a empezar. Si cuando la membrana se repolariza, el paso siguiente sería otra vez la despolarización por medio de la apertura de los canales de sodio. La importancia de esta meseta justamente es que se retrase la contracción de los ventrículos. En este corto periodo de aproximadamente 100 milisegundos, un poquito más, va a ocurrir el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Quiere decir entonces que primero se contrae la aurícula y unos milisegundos después se contrae el ventrículo. En este tiempo estaría pasando la sangre de una cavidad a la otra. Si la contracción fuera igual para las dos cavidades, no habría sitio para poner la sangre. En esta imagen vemos el sistema de conducción eléctrica del corazón. Encontramos un nódulo sinusal en el atrio derecho. Estas fibras salen de acá hacia el atrio ventricular, es decir, entre el atrio y el ventrículo, pero noten que las fibras musculares especializadas, una parte va hacia la aurícula izquierda y la otra estaría formando el haz de His a nivel del septo interventricular. Quiere decir entonces que la despolarización inicia a través del nódulo sinoatrial en el atrio derecho, pasa hacia el nodo atrioventricular en medio de la aurícula y del ventrículo, y seguidamente se desplaza por medio del haz de His a través del septo interventricular. De aquí la despolarización estaría pasando hacia las fibras de Purkinje, que tenemos unas hacia el lado izquierdo y otras hacia el lado derecho, y van a despolarizar los ventrículos respectivamente. De modo que cuando inicia el potencial de acción en el atrio, unos milisegundos después, por lo que explicábamos de los canales lentos de calcio, se desplazaría el potencial de acción hacia el ventrículo, dando como resultado primero la contracción del atrio y posteriormente la contracción del ventrículo. En la imagen vemos ramas de las de His, rama izquierda, rama derecha, células de Purkinje, unas van hacia la izquierda y otras van hacia la derecha. Otra vez tenemos el sistema de conducción eléctrica especializado del corazón. Nódulo sinoatrial en el atrio derecho, nodo atrioventricular en medio del atrio y el ventrículo, haz de His en el septo interventricular, rama izquierda, rama derecha y fibras de Purkinje, que serían las encargadas de despolarizar los ventrículos. Recordarles que este es un músculo estriado, al igual que el músculo estriado esquelético, en su interior hay filamentos de contráctiles, de proteínas contráctiles, de miosina y de actina. Cuando se acercan estos filamentos, estos discos Z, y se deslizan unos filamentos sobre los otros, entonces tenemos la contracción del músculo cardíaco. Estas células están unidas por discos intercalares a nivel histológico, y esto sería la justificación de que las células se comporten como un sinsitio fisiológico.